La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión unánime de 90-0 que amplió los derechos de los trabajadores federales para demandar al gobierno federal. Vamos a revisar los detalles del caso juntos. Para empezar, en el año 2013, cuando Barack Obama aún estaba en el cargo, el Pentágono experimentó algunos recortes en términos de su financiamiento, lo cual llevó a despedir a algunos empleados. Entre los empleados despedidos estaba un hombre llamado Stuart Harrow. El señor Harrow era un empleado del Departamento de Defensa y durante este periodo fue suspendido por un total de 6 días, lo cual, por un lado, parece casi insignificante, excepto por el hecho de que desencadenó una reacción en cadena de 11 años. Porque verá, el señor Harrow no aceptó la situación pasivamente. En su lugar, intentó obtener una exención de la suspensión por motivos de dificultades económicas. Cito: Stuart Harrow era un empleado de defensa a largo plazo cuando fue suspendido del trabajo por 6 días en 2013. Él objetó y llevó su caso a tiempo, como era su derecho, a la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, MSPB. Esta es la agencia responsable de decidir disputas laborales federales como despidos, suspensiones, degradaciones y suspensiones temporales. Entonces, esencialmente, en 2013, el señor Harrow actuó como su propio abogado y desafió la decisión laboral del Pentágono ante el juez administrativo relevante. Sin embargo, este caso avanzó a la velocidad del gobierno, lo que significa que 3 años después, en 2016, el juez falló en contra del señor Harrow y mantuvo la suspensión de 6 días. Cito: el juez de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, calificando la suspensión como lamentable pero no inapropiada, mantuvo la suspensión de 6 días del señor Harrow. Podría asumir que después de 3 largos años, el señor Harrow simplemente seguiría con su vida, pero estaría equivocado. En su lugar, el señor Harrow avanzó y ejerció su derecho a apelar esta decisión inicial ante la Junta completa para su revisión. Esta revisión tomó aún más tiempo. Cito: mientras la apelación estaba pendiente, el 8 de enero del 2017, la Junta perdió su quórum de miembros, por lo que no pudo llevar a cabo negocios ni resolver apelaciones. La Junta no recuperó el quórum hasta el 11 de mayo del 2022, cuando rechazó la apelación y confirmó el fallo del juez. Lo que significa que, en términos prácticos, 9 años completos después de la suspensión inicial de 6 días, la Junta de Apelaciones falló en contra del señor Harrow, diciendo que, aunque la suspensión fue lamentable, no fue inapropiada. Sin embargo, aquí está el giro del caso, porque durante este periodo de 5 años en el que la Junta no tuvo quórum para llevar a cabo negocios oficiales, el señor Harrow se vio obligado a cambiar su dirección de correo electrónico oficial y por lo tanto no recibió la decisión final de la Junta de manera oportuna. Cito: en el periodo de 5 años, el Departamento de Defensa cambió los servidores de correo electrónico y el señor Harrow no notificó a la Junta su nueva dirección de correo electrónico. Como la Junta le envió su decisión final únicamente por correo electrónico, no se enteró del fallo desfavorable hasta el 30 de agosto del 2022, 111 días después de que se tomó la decisión, y la razón por la que esto es relevante es debido a lo que sucedió después. El señor Harrow, como probablemente sabe, no es del tipo que se rinde tan fácilmente. Intentó apelar esta decisión de la Junta una vez más ante el Circuito Federal de los Estados Unidos. Para su referencia en casos como este, a los empleados federales se les permite apelar las decisiones de la Junta ante el Circuito Federal, siempre y cuando presenten sus apelaciones dentro de los 60 días posteriores a la decisión final de la Junta. Ahí es claramente donde surgió el problema porque, debido a este cambio en la dirección de correo electrónico, el señor Harrow no fue informado de la decisión final de la Junta hasta 111 días después de que se tomó, lo que significa que perdió el plazo para presentar la apelación. Pero de nuevo, es evidente que el señor Harrow no es del tipo que renunciaría a la oportunidad de recuperar su salario de 6 días y, por lo tanto, apeló este rechazo hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, argumentando que el plazo debería poder considerar circunstancias atenuantes como lo que le sucedió a él. La pregunta que el señor Harrow planteó ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es si este plazo específico para este tipo de apelaciones es jurisdiccional o no jurisdiccional. Cito: la cuestión legal en el caso era si un plazo de presentación era jurisdiccional, en términos legales. Cuando una regla legal se considera jurisdiccional, ese estatus puede limitar significativamente las opciones de los litigantes en un caso. Las reglas legales se categorizan como jurisdiccionales o no jurisdiccionales, según la Stanford Law Review. Si una regla se considera jurisdiccional,
Los tribunales la interpretarán y aplicarán de manera rígida, literal y sin misericordia. Y así, en lenguaje sencillo, la pregunta que intentaba plantear ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es si esta regla de plazo era rígida y establecida o si era flexible y permitía circunstancias atenuantes para extenderla. La Corte Suprema de los Estados Unidos terminó tomando el caso y después de otros 2 años emitió un fallo a favor del señor Harrow. En una decisión unánime de 9-0, la Corte Suprema encontró que el plazo de 60 días para presentar la apelación no era jurisdiccional. Escribiendo para la mayoría de la Corte, la juez Elena Kagan escribió lo siguiente. La sección 7703 establece que un empleado federal que experimente una acción de personal adversa tiene derecho a presentar una queja ante la Junta y, si falla en su contra, apelar esa determinación al circuito federal dentro de los 60 días. La pregunta presentada es si ese límite de 60 días es jurisdiccional y, por lo tanto, excluye excepciones equitativas. Sostenemos que el límite, como la mayoría de los plazos de presentación, no es jurisdiccional. Los requisitos de procedimiento establecidos por el Congreso rara vez son tan estrictos como parecen. La mayoría de esas reglas se leen como comandos categóricos. Por ejemplo, una persona deberá presentar en este tribunal, deberá presentar antes de ese tiempo, deberá incluir los siguientes documentos. Pero el Congreso legisla considerando las doctrinas judiciales que crean excepciones y generalmente espera que esas doctrinas se apliquen. Esto significa que un tribunal no aplicará una regla de procedimiento contra un litigante que no cumpla si su oponente ha renunciado a una excepción, y un tribunal puede excusar el incumplimiento del litigante por razones equitativas. Esta flexibilidad no se aplica cuando una regla es jurisdiccional, por lo que un tribunal debe hacer cumplir la regla incluso si ninguna de las partes la ha citado, e incluso si las consideraciones equitativas apoyarían excusar su violación. Conscientes de esas repercusiones, este tribunal tratará un requisito de procedimiento como jurisdiccional solo si el Congreso lo establece claramente. La juez continuó escribiendo que no había tal lenguaje en la limitación de tiempo de la sección 7703 para indicar que la regla era jurisdiccional y añadió lo siguiente. Casi nunca hemos tratado el tipo de reglas rutinarias incluidas en la lectura de conforme a del gobierno como barreras absolutas para la acción judicial, ni sujetas a renuncia ni excusables por razones equitativas. Y como tal, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el fallo de desestimación del circuito federal y devolvió todo el caso para procedimientos adicionales. Lo que significa, en términos prácticos, que después de 11 años completos, el señor Harrow ahora podrá apelar la decisión de la Junta ante el circuito federal. Si el circuito federal termina o no dándole su salario retroactivo, eso es otro asunto, pero tendrá su día en la Corte. Y más ampliamente para todos los demás, este proceso legal aclaró una ambigüedad legal. De ahora en adelante, los empleados federales podrán impugnar la decisión de la Junta después de los 60 días si tienen una razón suficiente para haber respondido tarde. Pero quizás lo más importante de todo es que, reteniendo alrededor de $3,000 en salario retroactivo e intereses para el señor Harrow, el gobierno terminó gastando probablemente cientos de miles de dólares en gastos legales acumulados al luchar contra este caso durante los últimos 11 años. Y por supuesto vale la pena mencionar que el gobierno realmente no tiene su propio dinero. Somos usted y yo, los contribuyentes estadounidenses, quienes terminamos pagando la factura por estas brillantes situaciones. Así es como se desarrolló el caso y en dónde nos encontramos actualmente. En una decisión de 7-2, la Corte Suprema de los Estados Unidos entregó una victoria al Estado administrativo. Específicamente, este fallo de la Corte Suprema permite que una cierta agencia gubernamental siga obteniendo su financiación no del Tesoro de los Estados Unidos, sino directamente del Banco de la Reserva Federal. En otras palabras, permite que el gobierno use la Reserva Federal, un banco casi privado, para financiar sus proyectos favoritos. Las implicaciones de esto en términos de un gobierno que no es responsable ante el pueblo son bastante amplias. Vamos a repasar los detalles de este caso en particular. Para empezar, poco después de la crisis financiera del 2008, el Congreso aprobó una ley que puede ver en pantalla, llamada la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank. Después de pasar por la Cámara de Representantes y el Senado, fue firmada como ley por el expresidente Barack Obama. Incluida en esta ley de 848 páginas estaba la creación de una nueva agencia federal, llamada la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, conocida como CFPB.
Esta nueva agencia fue idea de la senadora Elizabeth Warren y su propósito era regular los productos financieros de consumo, como tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos para automóviles. Los defensores de esta nueva agencia dijeron que serviría esencialmente como un control del poder corporativo. Sin embargo, esta agencia vino con un giro único, porque a diferencia de todas las demás agencias dentro del ámbito del gobierno federal, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor no se financia del Tesoro, sino directamente del Banco de la Reserva Federal. Y solo como una parte, a pesar de su nombre oficial, la Reserva Federal es, a todos los efectos, un sistema bancario privado. La única diferencia es que la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal es una agencia gubernamental que reporta al Congreso. En cierto sentido, se puede decir que es tanto privada como pública porque, por un lado, los bancos miembros tienen acciones en la Reserva Federal y reciben dividendos basados en las ganancias que generan. Al mismo tiempo, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal es una agencia gubernamental determinada por el Congreso. Si quieren profundizar más en qué es la Reserva Federal y cómo fue creada, les recomendaría mucho este libro, The Creature for Jekyll Island, de Edward Griffin. Edward Griffin escribió un libro fenomenal que expone la historia del Banco de la Reserva Federal. Volviendo al punto principal, después de su creación, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor fue la única agencia gubernamental cuya financiación no venía del Tesoro de los Estados Unidos, sino de la Reserva Federal. La idea detrás del esquema de financiación era mantener la agencia independiente. Aunque puede buscar financiación del Congreso, la agencia está excluida del proceso normal de asignaciones del Congreso y, en cambio, recibe la mayor parte del dinero que necesita para operar del sistema de la Reserva Federal, que cobra tarifas a los bancos miembros. Eventualmente, un grupo que representa a prestamistas de día de pago presentó una demanda contra la CFPB, argumentando que este esquema de financiación era inconstitucional. De hecho, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a su favor, diciendo exactamente que la independencia del esquema de financiación lo hacía inconstitucional. Según el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, cito, el mecanismo viola la cláusula de asignaciones de la Constitución de los Estados Unidos que establece, no se extraerá dinero del Tesoro sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley. La cláusula asegura el poder exclusivo del Congreso sobre el Tesoro Federal, lo cual es necesario para garantizar que otras ramas del gobierno no excedan su autoridad. Donde quiera que se trace la línea entre una agencia financiada constitucional e inconstitucionalmente, este arreglo sin precedentes la cruza. Como lo haría cualquier agencia gubernamental, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor apeló esta decisión hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sorprendentemente, dado el carácter conservador de la Corte Suprema falló a favor de mantener el arreglo de financiación en una decisión dividida de 7-2. Solo los jueces Sam Alito y Neil Gorsuch disintieron. La Corte Suprema dictaminó que este esquema de financiación era de hecho constitucional. La mayoría fue escrita por el juez Clarence Thomas, y esto es lo que se escribió. Aunque la mayoría de las agencias federales reciben financiación del Congreso anualmente, los legisladores autorizaron a la CFPB a obtener del sistema de la Reserva Federal la cantidad que el director de la agencia considere razonablemente necesaria para llevar a cabo la misión de la agencia, sujeto solo a un límite ajustado por inflación. En este caso, debemos decidir la cuestión específica de si este mecanismo de financiación cumple con la cláusula de asignaciones. Sostenemos que sí lo hace. Según la cláusula, una asignación es simplemente una ley que autoriza gastos de una fuente específica de dinero público para propósitos designados. El estatuto que proporciona el mecanismo de financiación cumple con estos requisitos. Aunque puede haber otros controles constitucionales sobre la autoridad del Congreso para crear y financiar una agencia administrativa, especificar la fuente y el propósito es todo lo que la cláusula de asignaciones requiere. Como tal, este fallo permitió que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor continuara obteniendo su financiación no del Tesoro, sino del sistema bancario de la Reserva Federal. Y aunque la agencia misma estaba obviamente satisfecha con esta decisión, los dos jueces que disintieron no estaban contentos. El juez Sam Alito de hecho explicó en su disenso cómo esta decisión es solo un paso más hacia un gobierno que no es responsable ante el pueblo dado el hecho de que las agencias ahora pueden obtener su financiación de fuentes externas al Tesoro de los Estados Unidos. Aquí hay parte de lo que escribió el juez Alito en su disenso. Cito: la mayoría de la Corte convierte la cláusula en un vestigio menor, permitiendo que la poderosa CFPB financie su propia agenda sin ningún control o supervisión del Congreso.
La mayoría encuentra que aparentemente no hay nada malo con una ley que permite al Ejecutivo extraer tanto dinero como desee de cualquier fuente identificada para cualquier propósito permisible hasta el fin de los tiempos, lo cual no es lo que se entendía que significaba la cláusula cuando fue adoptada. En Inglaterra, el Parlamento ganó el poder sobre el Tesoro solo después de siglos de lucha con la corona. Arraigados en la historia constitucional inglesa, los redactores colocaron la cláusula de asignaciones en la Constitución para proteger este poder legislativo arduamente ganado. La cláusula manda el control legislativo sobre la fuente y la disposición del dinero utilizado para financiar las operaciones y proyectos del gobierno. Sin embargo, independientemente de esta opinión del juez Sam Alito, que por supuesto fue una minoría, y como tal las agencias gubernamentales ahora podrán obtener financiación de fuentes externas al Tesoro de los Estados Unidos. Y de hecho me gustaría saber sus opiniones, porque al menos para mí lo más interesante de todo este caso es que subyacente a todos los argumentos legales está la idea de que si una agencia obtiene su financiación del Congreso, entonces es inherentemente responsable ante el Congreso, y que si la agencia no obtiene su financiación del Congreso, entonces esa agencia es independiente. Pero si piensan en ese argumento lógicamente, ¿no sigue siendo cierto que la agencia aún es responsable ante quien le da su dinero? Entonces, si el dinero proviene del Banco de la Reserva Federal, ¿no sería esa agencia responsable ante los accionistas de la Reserva Federal? Me gustaría saber sus opiniones. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha dictaminado que prohibir a todos los delincuentes poseer armas es inconstitucional. Esta decisión ahora abre la posibilidad para que aproximadamente 20 millones de personas intenten restaurar su derecho a poseer armas. Aunque vale la pena mencionar que hay muchos matices en esta historia, así que vamos a revisarla juntos. Para empezar, una de las peculiaridades del sistema judicial estadounidense es que a veces los derechos enumerados en la Constitución de los Estados Unidos se consideran derechos sagrados inalienables otorgados a todos los ciudadanos. Sin embargo, en otras ocasiones, esos mismos derechos se tratan más como privilegios, cosas que el gobierno puede quitarles si, según ellos, no se comporta adecuadamente. En un extremo, el gobierno puede quitarle la vida si comete un delito capital o si intenta mudarse con su familia a una cabaña en Idaho. Sin embargo, volviendo al tema de hoy, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice, y cito, «El derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido». Eso es muy claro. Sin embargo, para cualquiera condenado por un delito grave o sentenciado a más de un año en prisión, se les ha despojado de sus privilegios de la segunda enmienda, sin importar si el crimen cometido fue violento o no violento. Esto nos lleva al caso de Steven Duarte. El señor Steven Duarte, un delincuente previamente condenado, tiene 5 condenas penales no violentas en su historial, con penas superiores a un año en prisión. Los delitos incluían cosas como vandalismo, posesión de una sustancia controlada, evasión de la policía y así sucesivamente. El señor Duarte ya había cumplido su tiempo en prisión. Pero el hecho de que los crímenes no fueran violentos realmente no importa, porque según la ley, específicamente, de acuerdo con la Ley Federal de Posesión de Armas por Delincuentes, una persona no puede poseer un arma de fuego si ha sido condenada previamente por un, cito, delito castigado con prisión por un término superior a un año. El señor Steven fue condenado a más de un año y por lo tanto no se le permitió poseer un arma. Sin embargo, avanzando a marzo del 2020, el señor Duarte estaba sentado en la parte trasera de un carro que se pasó una señal de alto. Los policías encendieron sus sirenas e intentaron que el carro se detuviera. Durante este periodo, el señor Duarte fue visto tirando un arma por la ventana. No tenía permitido portar una pistola, y después de varios meses, un jurado lo condenó a más de 4 años de prisión. El señor Steven apeló esa decisión al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, quien a principios de este mes falló a su favor, cito, en una decisión que podría tener un gran impacto en el ejercicio de los derechos de la segunda enmienda, un panel dividido del Noveno Circuito ha dictaminado que los delincuentes condenados pueden poseer armas, al menos en el caso de delincuentes no violentos que se han reintegrado a la sociedad. En una decisión 2-1 emitida el 9 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que la condena del señor Duarte violaba la segunda enmienda en su aplicación específica a él.
Específicamente, la mayoría del tribunal encontró que el gobierno federal no logró demostrar que su ley de posesión de armas por delincuentes apoyara desarmar a los delincuentes condenados de por vida bajo un marco de 2 pasos establecido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de New York State Rifle and Pistol Association Inc. versus Bruen en 2022. Solo para hacer una pausa breve y sin entrar demasiado en los detalles, el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos mencionado aquí, el caso Bruen, realmente trastocó muchas restricciones de armas. Esencialmente, lo que hizo la decisión de Bruen fue establecer una nueva prueba que los tribunales de todo Estados Unidos deben aplicar al decidir si una cierta ley antiarmas viola la Constitución de los Estados Unidos. Aquí está la parte relevante de la opinión mayoritaria del caso Bruen, y la opinión mayoritaria, para su referencia, fue escrita por el juez Clarence Thomas. La carga recae sobre los demandados para demostrar que el requisito de causa justificada de Nueva York es consistente con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación. Los derechos constitucionales están consagrados con el alcance que se entendía que tenían cuando el pueblo los adoptó. Con estos principios en mente, el tribunal concluye que los demandados no han cumplido con su carga de identificar una tradición estadounidense que justifique el requisito de causa justificada de Nueva York. Así que, comenzando en el año 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció este nuevo precedente legal. Es básicamente un proceso de 2 pasos para determinar si una ley dada viola la segunda enmienda. Primero, el tribunal debe determinar si el texto claro de la segunda enmienda cubre la conducta en un caso dado. Y luego, si la ley antiarmas es consistente con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación. Es exactamente este proceso de 2 pasos el que se utilizó en el caso del señor Steven Duarte. En cuanto a la primera pregunta, si el texto claro de la segunda enmienda cubre su conducta individual, la mayoría del Tribunal de Apelaciones determinó, cito, dado que Duarte es ciudadano estadounidense, forma parte del pueblo que la segunda enmienda protege. El gobierno argumenta que el pueblo en la segunda enmienda excluye a delincuentes como Duarte porque no son miembros de la ciudadanía virtuosa. No compartimos esa opinión, y así, habiendo establecido que Steven Duarte era una persona cubierta por la segunda enmienda, ahora le correspondía al gobierno probar que su ley era consistente con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación. El gobierno intentó hacer esto de una manera única. Cito, el gobierno había argumentado que los delincuentes del siglo XVIII no tenían derecho a poseer un arma de fuego porque enfrentaban la ejecución y la confiscación total de sus bienes por sus crímenes. Sin embargo, cuando se le pidieron ejemplos específicos de los tipos de delitos en el historial del señor Duarte, el gobierno no pudo proporcionar ninguno, lo que llevó al Noveno Circuito a no aceptar el argumento, y en cambio, escribieron esto en su opinión mayoritaria. Cito, basado en este registro, no podemos decir que los delitos previos de Duarte eran, según los estándares de la época de los fundadores, de una naturaleza lo suficientemente seria como para justificar privarlo permanentemente de sus derechos fundamentales de la segunda enmienda. El texto claro de la segunda enmienda y su significado históricamente entendido, por lo tanto, presumen su derecho individual a poseer un arma de fuego para defensa propia. Esto significa, en términos prácticos, que la regla del Noveno Circuito de Apelaciones aplica que la ley de posesión de armas por delincuentes es inconstitucional y que cada caso debe ser analizado individualmente. Vale la pena mencionar que este no es el primer tribunal de apelaciones en hacer este tipo de fallo. De hecho, el año pasado, el Tercer Circuito de Apelaciones hizo una determinación similar en un caso en Pensilvania, pero la importancia de este fallo en California es múltiple. Primero, proviene del Noveno Circuito de Apelaciones, que es conocido por ser el más liberal de todo el sistema judicial. En segundo lugar, el Noveno Circuito cubre los estados del oeste, así como Hawái y Alaska, que juntos representan 80 millones de personas. Dado que el 8% de los estadounidenses son delincuentes, y además muchas más personas han sido condenadas por delitos menores que conllevan al menos un año en prisión, este nuevo fallo del Noveno Circuito abre la puerta a literalmente millones de nuevos posibles propietarios legales de armas. Aunque eventualmente, este caso o uno similar probablemente llegará a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que se establezca una regla general en todo el país. Ese fue el sentimiento compartido por uno de los jueces disidentes en el Noveno Circuito, quien escribió lo siguiente en una opinión disidente. Algún día, probablemente más pronto que tarde, la Corte Suprema abordará la constitucionalidad de la prohibición federal de armas para delincuentes o proporcionará una guía más clara sobre si los delincuentes están protegidos por la segunda enmienda. Así que esa es la situación actual.
En términos prácticos, si vive en un estado cubierto por el noveno o el tercer circuito de apelaciones y ha cumplido al menos un año en prisión, ahora podría ser elegible para poseer un arma de fuego. Si quiere leer la decisión completa del noveno circuito, dejaré un enlace al archivo PDF en la descripción abajo. Y realmente me encantaría conocer sus pensamientos. ¿Cree que esto es un buen desarrollo? Quiero decir, hace unos años, el juez Sam Alito escribió en un caso separado que, cito, el estatuto federal que prohíbe a los delincuentes poseer armas de fuego probablemente hace más para combatir la violencia con armas que cualquier otra ley federal. ¿Está de acuerdo? Y si lo está, ¿cree que una prohibición general es una buena idea? ¿O debería haber más distinción entre delincuentes violentos y no violentos? O quizás una tercera opción, es un absolutista de la segunda enmienda y cree que no será infringido, es tan claro como el agua sin importar su historial de condenas. En cuanto a las elecciones, Joseph Stalin fue famoso por decir lo siguiente: aquellos que votan no deciden nada, aquellos que cuentan los votos deciden todo. Ahora bien, hay un poco de debate sobre si esa cita realmente provino de Stalin mismo o de alguien más en el Partido Comunista, pero independientemente, parece ser el sentimiento general respecto a las elecciones dentro de la Rusia comunista. ¿Y sabe qué? Parece que hay algunas personas en este país, es decir, en Estados Unidos, que están tomando ese consejo en serio, específicamente trabajando horas extras no para influir en por quién vota la gente, sino en cómo funciona el sistema electoral subyacente. Y por supuesto, al igual que todo lo demás en la actualidad, están haciendo esto bajo la bandera de hacer las cosas más justas, más democráticas y más equitativas. Ahora, para ser más específicos, me refiero a dos grandes operaciones liberales con mucho dinero, que están listas para gastar alrededor de 80 millones cada una, con el fin de determinar cómo se llevan a cabo las elecciones locales en todo el país. Esto podría sonar exagerado, pero en realidad no lo es. De hecho, examinemos qué son estas organizaciones y cómo están tratando de afectar el sistema electoral general. El primer grupo se llama Run for Something. Es un comité de acción política fundado por uno de los directores de la campaña presidencial de Hillary Clinton, y como un dato curioso, este grupo fue creado el 20 de enero de 2017, que es el mismo día en que el expresidente Trump fue inaugurado en el cargo. Y en su sitio web, este grupo es abiertamente progresista. Aquí está, de hecho, cómo describen lo que hacen en su propio sitio web. Proveemos una red de seguridad para nuevos y emocionantes líderes progresistas en todas las etapas de su camino, ayudándoles a dirigir campañas eficientes, estratégicas y basadas en la comunidad, mientras se sienten apoyados durante todo el proceso. Entonces, esencialmente, Run for Something ayuda a pequeños, típicamente jóvenes candidatos progresistas a postularse para cargos locales. La especialidad son las elecciones locales, por lo que estas son campañas para cosas como cargos estatales, municipales, del condado y otros cargos locales. Esto es para, esencialmente, lograr que candidatos progresistas sean elegidos en los cargos más pequeños en todo el país. Y parece que han estado bastante ocupados, dado que en su sitio web afirman que desde el año 2017 han reclutado a casi 100,000 personas en los 50 estados para postularse para cargos locales estatales. Sin embargo, parece que se están volviendo creativos respecto a cómo van a ayudar a estos candidatos. Run for Something lanzó una iniciativa de $1 millón para seleccionar a miles de empleados de elecciones locales, supervisores de elecciones, registradores de elecciones y otros funcionarios electorales que se encargan de llevar a cabo las elecciones locales. Esencialmente, con esta nueva iniciativa, que solo para su referencia se llama Clerk Work Project, proyecto de trabajo de secretarios, están moviendo su enfoque aún más abajo en la cadena, desde los candidatos en la boleta electoral hasta los individuos que hacen cosas como distribuir, recolectar, administrar y contar las boletas. Y en cuanto a su justificación para hacer esto, bueno, la señora Amanda Littman, quien es la ex empleada de la campaña de Clinton y fundadora de toda esta organización, dijo que si no lo hacen, personas como Steve Bannon podrían asumir el rol. Esto fue lo que le dijo al Washington Post. Puedes influir literalmente en quién está administrando las elecciones. Si no lo hacemos, absolutamente vamos a lamentarlo. Ahora, hay algo de verdad en lo que dijo, dado que Steve Bannon mencionó recientemente que hay un movimiento de voluntarios conservadores que buscan involucrarse en las elecciones. Específicamente, Steve Bannon dijo en diciembre de hace 2 años,
Vamos a tomar el control del aparato electoral. Ciudadanos estadounidenses que están siendo voluntarios. Van a ofrecerse como voluntarios para convertirse en miembros del comité de precinto. Van a ofrecerse como voluntarios para convertirse en funcionarios electorales. Van a postularse para secretario del condado y derrocar a esos secretarios del condado actuales. Entonces, usando el comentario de Steve Bannon como su impulso, Run for Something envió un mensaje a través de Twitter unos meses antes de lanzar formalmente su iniciativa. Esto es lo que decía ese mensaje. Steve Bannon está reclutando personas para postularse como administradores de elecciones locales. Nosotros también. Pero ya sabes, por la democracia. Si quieres postularte para un puesto como secretario de ciudad o condado u otro cargo local, queremos ayudarte. Y luego tienen el sitio web, runforwhat.net. Sin embargo, quizás valga la pena notar que conseguir que los ciudadanos locales se involucren en las elecciones locales es significativamente diferente a un proyecto de 80 millones para, como lo describió el Daily Signal, colocar activistas del partido en puestos de supervisión electoral. Y en caso de que no lo sepa, los secretarios de elecciones locales, así como los supervisores de elecciones locales, son generalmente las personas dentro de un municipio determinado que están facultadas tanto para interpretar como para hacer cumplir las regulaciones electorales en su estado respectivo. Y a menudo, estos secretarios de elecciones tienen una amplia discreción en asuntos como si contar o no las boletas que llegan después del día de las elecciones, cuán estrictamente su municipio particular aplica cosas como las leyes de identificación de votantes, los requisitos de coincidencia de firmas, y son los que generalmente deciden qué tan de cerca se permite a los observadores electorales monitorear el conteo de votos en el día de las elecciones. Aunque el proyecto Clerkwork se estableció el año pasado, la politización de los funcionarios electorales ha sido una controversia creciente durante muchos años. Por supuesto, creo que todos recuerdan aquellas cajas de cartón que se colocaron sobre las ventanas durante el ciclo electoral de 2020, pero déjeme darle algunos otros ejemplos recientes. En Filadelfia, un excongresista demócrata llamado Michael Myers se declaró culpable en un tribunal federal de sobornar a los funcionarios electorales de la ciudad para manipular las urnas en sus elecciones locales. Luego, en 2018, un juez de Florida dictaminó que la supervisora de elecciones del condado de Broward había violado la ley cuando destruyó boletas de unas primarias congresionales demócratas. Posteriormente, un año después, en 2019, el gobernador Ron DeSantis destituyó a la supervisora de elecciones del condado de Broward después de que ella admitiera en la corte que, por un lado, el condado tenía más votantes registrados que votantes elegibles y, en segundo lugar, que no ciudadanos y delincuentes no elegibles podían haber votado en elecciones pasadas. Y no es solo en los últimos años. Hace más de una década, en 2012, un funcionario demócrata que era el secretario del condado en el condado de Lincoln, Virginia Occidental, se declaró culpable de manipular urnas y falsificar boletas de voto ausente. También no es un problema partidista. Por ejemplo, también en 2012, una secretaria del condado republicana en el condado de Waukesha, Wisconsin, acordó renunciar a su puesto después de decir que un error humano llevó al descubrimiento tardío de 14,000 votos no contados en una elección muy disputada. Siguiendo adelante, según el señor Hans von Spakovsky, un exmiembro de la Comisión Federal de Elecciones, dice que tener un proyecto a nivel nacional que invierte más de 80 millones para seleccionar supervisores electorales partidistas es una amenaza real para la independencia de todo el sistema. Le dijo al Daily Signal: es un desarrollo muy peligroso para los funcionarios electorales locales, que se supone deben ser objetivos y no partidistas. Este grupo está intentando elegir consultores políticos y activistas políticos para estos puestos, con el potencial de interferir en los resultados de las elecciones y socavar aún más la confianza en las elecciones. Si esta táctica le parece familiar, podría ser porque lo que el proyecto Clerks está tratando de hacer con los secretarios de elecciones es similar a lo que hizo el señor George Soros con los fiscales de distrito. Específicamente, el señor George Soros financió el Super PAC de Justicia y Seguridad Pública, que posteriormente dio grandes donaciones de campaña a las campañas de fiscales de distrito liberales en todo el país. Y la razón por la que se enfocó en los fiscales de distrito específicamente, aquí está como lo explicó el señor Matt Palumbo, quien escribió un libro completo sobre George Soros, en una entrevista que le hice hace aproximadamente 1 año y medio. Es realmente la manera más fácil de lograr la reforma de políticas porque, si quieres, digamos, menos fianza y sentencias más indulgentes, quieres que estos crímenes se procesen y estos no. Hacer eso a través de la legislación es un proceso bastante complicado.
Si hacemos todo individualmente, vas a encontrar mucha oposición. Si eliges a alguien, tienen autonomía total en todas esas cosas. Entonces, es simplemente, oye, no puedo, pero quiero un cambio. Apoyo a un tipo que quiere cambiar exactamente como yo quiero, y él va y lo cambia de la noche a la mañana. Así que parece que al igual que el señor Soros, evitó a los legisladores y puso en el poder a los encargados de hacer cumplir la ley, esta organización liberal, Run for Something, está evitando el cambio de las leyes electorales para enfocarse en poner en el poder a las personas responsables de implementar las leyes electorales. En cuanto a de dónde viene todo este dinero, bueno, francamente, no podemos rastrear la totalidad de los 80 millones, pero algunos de los grandes donantes incluyen LinkedIn, Onward Together, fundada por Hillary Clinton, ActBlue, un grupo dedicado a elegir demócratas a nivel nacional, Alphabet, la empresa matriz de Google, Apple y la iniciativa de Mark Zuckerberg, entre otros donantes. Si desea leer más sobre esta iniciativa de los secretarios, incluyendo cómo podría afectar su elección local en su municipio local, hay varios enlaces en la descripción abajo. Si quiere profundizar más en los detalles sobre esta iniciativa en particular, los enlaces estarán allí. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.